Lecciones del pasado. Escrito por Thomas Sowell. Hace 71 años este mes, en enero de 1948, un joven negro de 17 años que abandonó la escuela secundaria se fue de casa. El último grado que había completado era el 9º grado. No tenía habilidades, poca experiencia y poca madurez. Sin embargo, pudo encontrar trabajos para mantenerse a sí mismo, en una medida mucho mayor de lo que alguien similar puede encontrar trabajos hoy. Lo sé porque yo era ese negro de 17 años. Y, décadas más tarde, investigué sobre las condiciones económicas de entonces. En 1948, la tasa de desempleo de los hombres negros de 17 años era un poco menos del 10% y no más alta que la tasa de desempleo entre los hombres blancos de 17 años. ¿Cómo podría ser eso, cuando durante décadas nos hemos acostumbrado a ver tasas de desempleo para los hombres adolescentes que han sido un múltiplo de lo que era entonces, y con el desempleo de los adolescentes negros a menudo el doble o más alto que el desempleo de los adolescentes blancos? Muchas personas asumen automáticamente que el racismo explica la gran diferencia en las tasas de desempleo entre los adolescentes negros y blancos de hoy. ¿No había racismo en 1948? Ninguna persona en su sano juicio que estuviera viva en 1948 podría creer eso. El racismo era peor y, por supuesto, entonces no existía la Ley de Derechos Civiles de 1964. Entonces, ¿cómo podría existir esta baja tasa de desempleo, prácticamente sin diferencias raciales? El racismo es despreciable. Pero eso no nos dice nada sobre el peso que tiene en comparación con otros factores como causa de problemas sociales particulares como el desempleo. Quizás el racismo más ampliamente condenado en la segunda mitad del siglo XX fue el de Sudáfrica bajo el apartheid, cuando un gobierno abiertamente racista proclamó la supremacía blanca y negó a los negros los derechos humanos básicos. Sin embargo, incluso bajo tal régimen, había ocupaciones particulares en las que los trabajadores negros superaban en número a los trabajadores blancos, aunque era ilegal contratar a cualquier negro en esas ocupaciones particulares. La economía tuvo peso, incluso en Sudáfrica bajo el apartheid. En los Estados Unidos, lo inusual de 1948 fue que, a todos los efectos prácticos, no había una ley de salario mínimo en vigor. Había una ley de salario mínimo en los libros. Pero se aprobó en 1938, y una década de alta inflación había elevado los salarios monetarios, incluso para trabajos de bajo nivel, por encima del salario mínimo. Entre los efectos de una ley de salario mínimo, cuando es efectiva, se encuentra que muchos trabajadores no calificados e inexpertos quedan fuera del trabajo, cuando los empleadores no consideran que valgan lo que especifica la ley. Otro efecto de una ley de salario mínimo es que puede conducir a un exceso crónico de solicitantes de empleo. Cuando un empleador tiene 40 solicitantes calificados para 20 trabajos, no le cuesta nada al empleador negarse a contratar a 10 solicitantes negros calificados. Pero si no tiene más de 20 solicitantes calificados, ese es un juego de pelota diferente. El punto aquí es que los factores económicos tienen peso y, a veces, bajo ciertas condiciones, esos factores económicos tienen más peso que el racismo. Incluso en Sudáfrica bajo el apartheid. En los Estados Unidos, a medida que la tasa de salario mínimo especificada en la ley comenzó a aumentar a partir de la década de 1950, para ponerse al día con la inflación y luego mantenerse al día con la inflación, la ley de salario mínimo entró en vigor en la práctica una vez más, y se abrió y amplió una brecha racial en las tasas de desempleo. Como adolescente negro, tuve la suerte de estar buscando trabajo cuando la ley del salario mínimo se volvió ineficaz por la inflación. También tuve la suerte de haber pasado por escuelas de Nueva York en un momento en que todavía tenían altos estándares educativos. Décadas más tarde, al examinar el libro de texto de matemáticas que usaban algunos parientes jóvenes que vivían donde yo crecí en Harlem, descubrí que las matemáticas que les estaban enseñando en el grado 11 eran menos de las que me habían enseñado en el 9º grado. Las oportunidades abiertas para mis parientes jóvenes en Harlem y para otros jóvenes negros en otros lugares no fueron tan buenas como las oportunidades abiertas para mí en 1948.
Muchas de las políticas aparentemente compasivas promovidas por los progresistas en los últimos años, ya sea en economía o en educación, han tenido resultados opuestos a los esperados. Una de las tragedias de nuestro tiempo es que tanta gente juzga por la retórica en lugar de por los resultados.